Mi esposa me engañó y abandonó a nuestras hijas. Años más tarde regresa con el hijo de otro hombre para que formemos una familia. Un poco de contexto aquí. Mi exesposa Ángela, de 36 años, y yo, de 37, nos conocimos cuando teníamos unos 25 años. Yo tenía alrededor de 24 años. Estábamos trabajando en la misma empresa, y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos, y dentro de los 3 años de nuestro matrimonio, tuvimos 2 hijas, ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado, y ella no estaba feliz al respecto, pero no lo interrumpió, aunque le había dicho que estaría bien si lo hacía, ya que no quería hacerle pasar por algo que no quería. Después de nuestra primera hija, las cosas aún estaban geniales entre nosotros, y estábamos tan enamorados como podíamos estarlo. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió realmente de mal humor e irritable, y constantemente me criticaba a mí o a nuestra hija mayor. Pero simplemente pensé que esto era debido a todas las hormonas, así que intenté hacer las paces con esta nueva versión de Ángela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas solo empeoraron progresivamente, y mi hija y yo aprendimos a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de ella. Yo estaba ocupándome de todo, aunque se suponía que ella sería ama de casa. Ella renunció a su trabajo por voluntad propia después de nuestra primera hija, e hizo todo el trabajo en la casa, además de cuidar de nuestra hija mayor mientras yo trabajaba. Cuando quedó embarazada por segunda vez, tuvimos que contratar a una empleada doméstica porque ella dijo que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo en la casa, además de cuidar de nuestras hijas. Aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, estuve de acuerdo, ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar a una empleada doméstica porque no quería incomodar a Ángela, especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que volverían bajas a encargarse de la casa y las niñas durante el día después de que naciera nuestra segunda hija. Déjenme dejar claro que no era uno de esos esposos que no hacían nada en la casa. Después de volver del trabajo, hice todo lo que pude para ayudar, aunque solía estar exhausto por trabajar. Después de que dio a luz a nuestra hija menor, pensé que tomaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Seguía igual de malhumorada e irritable y se negaba a hacer cualquier trabajo en la casa. Solo se quedaba en casa todo el día viendo televisión, ni siquiera jugaba con las niñas ni nada, y pagaba a nuestra vecina para que las llevara al parque de vez en cuando. No quiero sonar resentido, pero me sentí así porque estaba trabajando día y noche, y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También estaba resultando bastante caro para mí pagarle a una empleada doméstica para que hiciera toda la cocina, limpieza y otras tareas domésticas. También tenía que encargarme de todos los demás gastos, y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestra hija también. Eso estaba siendo casi imposible porque Ángela se negaba a ayudarme de alguna manera. Entonces, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Ángela. Sabía que esta iba a ser una discusión difícil, así que pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y estuvieron de acuerdo. Ese día senté a Ángela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero necesitaba que me ayudara aquí y trabajara conmigo. Le expliqué que tener una empleada doméstica estaba siendo demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar para que pudiéramos renegociar y reducir el salario de la empleada doméstica, lo cual nos permitiría ahorrar algo de dinero. Se opuso a la idea y la rechazó instantáneamente, porque dijo que estaba demasiado ocupada cuidando de las niñas como para mí hacer algún trabajo en la casa y que yo debería ganar más, en lugar de inventar excusas y culparla por mi situación financiera. Traté de decirle que ya estaban haciendo todo lo posible, pero que ella también tenía que hacer lo mejor posible si queríamos hacer funcionar este matrimonio. También mencioné cómo realmente no estaba cuidando a las niñas porque, según sabía, simplemente las dejaba ver televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras veía programas de televisión de realidad de mal gusto.
Esto es lo que la empleada doméstica me había mencionado una vez en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionarlo fue un gran error porque se enfureció y me acusó de espiar las Taraveddatser Komthom a través de la empleada doméstica. Después de eso lanzó una diatriba contra mí y dijo que ya no iba a soportar esto, que había terminado de ser manipulada por mí y de ser obligada a hacer todo el trabajo, mientras yo no hacía nada más que sentarme en un escritorio unas horas al día. Luego me dijo que esto era culpa mía, que no podía permitirme tener una empleada doméstica y que era una vergüenza que tuviera que suplicarle que me ayudara, ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico, y ella solo se aferraba a cualquier cosa para tratar de hacer parecer que no había nada malo con ella por no hacer nada todo el día, y que yo era el loco por esperar que ella realmente contribuyera e hiciera su parte en la casa. Terminamos en una pelea gigante, y ella me llamó perdedor, que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos. Y yo respondí, llamándola vaca perezosa, que Jan había fallado en ser una buena madre dada la manera en que nuestra hija mayor le tenía miedo, y ahora también estaba fallando en ser una esposa. Ese comentario realmente la me afectó, y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás sobre la mesa de café muy fuerte, haciendo añicos el vidrio y lastimándome. Tuve que ser llevado de urgencia al hospital y ella siguió disculpándose conmigo y llorando todo el tiempo. Afortunadamente solo me lastimé la espalda y fueron lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado gravemente y ya no confiaba en Ángela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella cerca de las niñas, ya que no se sabía cuándo podría perder el control con ellas y terminar lastimándolas. Rogó que le diera una oportunidad, y al final de la semana llegamos a la conclusión de que iba a ir a vivir con sus padres por un tiempo y someterse a terapia. Solo cuando un profesional médico la considerara apta, permitiría que volviera a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy mal en ella porque las personas felices no actúan de esa manera, pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Además, no quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarme en ese momento y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. También estábamos recibiendo terapia de pareja mientras vivíamos separados, pero eventualmente todo resultó ser inútil porque ella terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudar con mis hijas, mientras Ángela estaba viviendo con sus padres. Íbamos a sesiones de terapia de pareja semanalmente, y las cosas parecían estar mejorando por un tiempo. También estuve en contacto con su terapeuta, quien me dijo que ella había estado sufriendo de depresión posparto, pero estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido problemas de ira que no tenía antes, pero se descontrolaron cuando me empujó, y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año, y alrededor del 6º mes. Incluso la dejé visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Lentamente estaba volviendo a ser como antes, y me alegraba ver eso. Finalmente sentía que nuestra situación estaba mejorando y que realmente podríamos hacerlo funcionar, pero luego de repente dejó de venir a nuestras sesiones de terapia sin ninguna explicación. También dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando porque su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí, y durante semanas seguí intentando hablar con ella, pero simplemente me ignoraba y decía que quería un tiempo para ella misma. Finalmente, después de casi 3 meses de evitarme, decidí visitarla en la casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban porque creían que yo era quien había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que ella me había dicho que sería mejor si no la visitaba mientras vivía con ellos, ya que eso solo llevaría a mucho drama, y definitivamente eso era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante y evitando las sesiones de terapia, e incluso cuando aparecía ocasionalmente parecía desinteresada y simplemente no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, ella me decía que todo estaba bien,
pero podía notar por su comportamiento que definitivamente estaba ocultándome algo. El día que llegué a la casa de los padres de ella, esperaba que estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no estaban autorizados a decírmelo, y me cerraron la puerta en la cara. Podía notar que disfrutaban de esto, y tuve un mal presentimiento al respecto. Así que decidí llamar a Ángela mientras estaba parado frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó, y cada segundo que pasaba me ponía más y más paranoico. Así que decidí husmear alrededor de la casa y entrar de alguna manera por mi cuenta. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres generalmente mantenían abierta la puerta de la cocina, pero ni siquiera necesité llegar tan lejos porque vi a Ángela sentada en el columpio que tenían sus padres en el patio trasero. La mala noticia fue que estaba sentada de espaldas a mí porque estaba besándose con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi cerebro porque fue el momento más horrible de mi vida, y no he podido olvidarlo ni siquiera hoy. El tipo con el que se estaba besando retrocedió tan pronto como me vio, y cuando Ángela se dio la vuelta, yo ya me había comenzado a caminar de regreso a mi coche. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no escuchaba nada de lo que decía porque estaba en shock. Intentó agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara. Así que no lo hizo, y volví a mi coche y comencé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera la oportunidad de explicarse, y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí, y les informé de lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Ángela. No la vi ni supe de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador designado por el tribunal para el acuerdo de nuestro divorcio. Para ese entonces, prácticamente me había convertido en un robot y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero me había cerrado emocionalmente. No sentí nada ni siquiera cuando descubrí que Ángela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que no quería estar con nosotros más, que quería estar con el tipo, llamémoslo John, con el que la había visto el otro día. Él era amigo de la infancia de ella, y aunque se habían distanciado después de que terminara la escuela secundaria, se habían reconectado cuando ella se mudó de nuevo con sus padres, y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaron esto, lo que probablemente explica por qué no querían decirme nada ese día. Aparentemente siempre habían querido que ella terminara con John, y estaban felices de que Ángela finalmente estuviera eligiendo a ella misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque me había estado engañando, aún quería calificar para la manutención. Nos llevó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro para asegurarnos de que no recibiera nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío, ya que yo había sido el que pagaba por todo durante tanto tiempo, mientras ella no hacía nada más que ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se resolvió y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera con las manos vacías. Los meses en los que estuve lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles para mí, pero sabía que no podía rendirme porque tenía que cuidar de mis hijas, ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres fueron obviamente muy útiles y solidarios, y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí mientras equilibraba el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años desde entonces y, aunque en ese momento el divorcio parecía lo peor que podría pasar, estoy agradecido por ello ahora, porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy hoy si no fuera por mi decisión de dejar a Ángela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y estoy en un lugar mucho, mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces nos hemos mudado a una casa más grande porque ahora gano mejor y no tengo que gastar dinero en nadie aparte de mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y vienen de vez en cuando. También tengo amigos que me aman y mis hijas son tan felices como pueden serlo. Eso es todo lo que un hombre necesita, y estoy muy agradecido con el universo de que todo esté yendo bien para mí ahora. O lo estaba hasta que Ángela apareció de nuevo.
Hace unos días las niñas estaban en la escuela y yo estaba a punto de salir para el trabajo cuando abrí la puerta. Ángela estaba parada afuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años, y supe que este tenía que ser el hijo de Ángela. Me sorprendió verla parada afuera de mi puerta. Todavía estaba tratando de procesarlo cuando ella comenzó a llorar y dijo que estaba aquí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para ser una familia nuevamente y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que ella estuviera de regreso aquí después de todos estos años. Y ahora quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si fuera ella quien tomara esa decisión. En un instante, tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería dejar entrar en lo que fuera que esto fuera. Pero antes de eso, le dije que esta ya no era su familia. Dejé de ser su esposo el día que me engañó con John. El divorcio fue solo una obligación legal y ella misma renunció a la custodia de sus hijas, así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no quería que estuviera en ninguna parte de mi propiedad. También podrías haberle lanzado maldiciones porque estaba realmente enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño. Pude escucharla llorando afuera de mi puerta durante un par de minutos después de cerrarla, pero decidí ignorarlo. Sin embargo, tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación sobre por qué la había rechazado. Me dijeron que Ángela los había contactado después de que la rechacé y le cerré la puerta en la cara, y ella estaba devastada. Mis padres dijeron que ellos fueron quienes le dieron mi nueva dirección y le dijeron que me visitara, ya que estaba en proceso de divorciarse de John y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Ángela se había comunicado con ellos hace aproximadamente un mes, y esto había estado en proceso durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas, porque mis hijas necesitaban una madre. Así que decidieron que ella merecía otra oportunidad, y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos, porque no era su lugar perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaría bien con eso. Podría haber sido realmente malo si las niñas hubieran estado en casa, y fue realmente imprudente de su parte hacer algo así. Así que les dije lo que pensaba, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio, cuidándole a las niñas, y aún ahora ocasionalmente cuidan de las niñas. Creían que si quería reconciliarme con Ángela o no era asunto mío, y que tenían el mismo derecho de decidir lo que era mejor para las niñas, y yo no podía quitárselo. Pensé que era ridículo que creyeran eso, porque al final del día eran mis hijas y no las suyas. Aunque lo respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que fuera su lugar dejar que Ángela volviera a mi vida. Tuvimos una pelea, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y estaba siendo egoísta al no darle otra oportunidad a Ángela. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ahora era una mujer diferente y merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso cuando les recordé que había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que creyera que pondrían en peligro a mis hijas o a mí, y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días ahora y no creo que haya sido inapropiado o egoísta, porque he pensado mucho en esto. Mantengo mi decisión de no darle una segunda oportunidad a mi exesposa para ser madre. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Ha sido un viaje lleno de altibajos, y me gustaría saber, ¿han enfrentado alguna vez situaciones similares en las que tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre relaciones familiares? ¿Cómo manejaron el conflicto entre lo que deseaban y lo que otros esperaban de ustedes? Estoy interesado en escuchar sus pensamientos y experiencias. Gracias nuevamente por su atención.